Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Un saludo especial para cada uno de ustedes. De igual manera, a nuestros hermanos que nos siguen a través de la transmisión de Facebook Live, un saludo para ustedes en su casa y de los diferentes lugares donde nos ven, incluso desde México. Un saludo a los hermanos en México, Guatemala y diferentes ciudades del país. El libro del profeta Daniel es el pasaje que vamos a estudiar en este nuevo ciclo de enseñanza. Terminamos un ciclo de enseñanza basado en el libro de Éxodo, titulado Llamados y preparados para bendecir. Ese fue el ciclo de enseñanza que tuvimos de 4 reflexiones bíblicas el día domingo. Hoy vamos a iniciar un nuevo ciclo de enseñanza que tiene como título Procesos de bendición. Repita conmigo esa palabra, procesos de bendición. Y me gusta la palabra proceso, porque proceso significa que vamos paso a paso, vamos lección tras lección, circunstancia tras circunstancia, con propósito de edificar en nuestra vida lo que es la imagen de Jesús. Y en este ciclo de enseñanza, procesos de bendición, hoy tenemos nuestra primera enseñanza, la primera parte de esa enseñanza, que tiene como título Procesos de quebrantamiento. Hoy vamos a hablar de quebrantamiento. Y el libro de Daniel, en el capítulo 4, verso 34 al 37, por favor, vamos a reflexionar en él. Así que abra su Biblia ya en casa, y mis hermanos aquí, abran su Biblia en su dispositivo o en su Biblia de libro, el capítulo 4 de Daniel, verso 34 al 37. Dice así la palabra del Señor. Leemos la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Repita esa última frase del versículo 37. Y Él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué tal si vuelve y lo repite? Y Él, Dios, puede humillar a los que andan con soberbia. Señor, gracias por tu palabra. En ella meditamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. La historia del rey Nabucodonosor demanda una atención especial para los que leemos la Biblia, ya que es una historia que nos une a una de las teologías doctrinales fundamentales de nuestra fe reformada, y es la soberanía de Dios y el llamamiento justo y eficaz. Por un lado, Nabucodonosor es el rey poderoso de Babilonia. Fue uno de los reyes de aquel entonces en la historia media de esa época bíblica, con más gloria y poder. Comparado a Alejandro Magno, emperador de los griegos, Nabucodonosor extendió sus provincias y sus dominios hasta los más remotos lugares de aquel entonces. Fue el que llegó a Jerusalén y derribó los muros y llevó los reyes de aquel entonces cautivos a Babilonia. Su gloria se veía reflejada en sus ejércitos y en su poder económico. Incluso invertía gran parte de sus recursos
en cosas estéticas. Dicen que los jardines colgantes de Babilonia eran una hermosura, considerado como una de las maravillas del mundo. Y fue un hombre poderoso, dueño de un imperio vasto, con toda la honra que se le debía, y los reyes vecinos le tributaban y era temido por su poder y su grandeza. Pero la historia de Nabucodonosor también merece un capítulo aparte aplicado a nuestras vidas, porque Nabucodonosor representa el yo que ha alcanzado todo, el yo que se tiene confianza en sí mismo, el yo que piensa que son sus capacidades, sus habilidades, que le han permitido alcanzar todo lo que tiene a su mano, el yo que le hace creer que usted está sobrado del lote y que los demás están por debajo de su hombro. Ese yo que a veces se levanta en nuestras vidas y que de una u otra manera se ve reflejado en la historia que está consignada en el capítulo 4 del libro de Daniel. Pero los que son lectores de la Biblia saben que el capítulo 4 del libro de Daniel cuenta la historia de un sueño que Nabucodonosor tuvo. ¿Recuerdan ese sueño? Él sueña que hay un árbol hermoso que llega hasta el cielo. Es un árbol con un follaje espectacular y los animales del campo y las aves buscan refugio en ese árbol. Ese árbol está lleno de gloria y de majestad, pero de un momento a otro, dos delegados del cielo, dos emisarios del cielo, reciben la orden de desgajarlo, de destruirlo, de arrancarle sus ramas, de botarlo por todo lado y cortar su tronco a ras de cepa. Y Nabucodonosor se despierta intrigado por ese sueño. Llama a sus consejeros, a aquellos que le pueden dar alguna orientación del tema, y ninguno le puede interpretar el sueño. Y entonces invita a Daniel, aquel joven que fue llevado en aquel entonces cautivo, para que le interpretara el sueño. Y Daniel le interpreta el sueño y se lo aplica a la vida de él. Le dice, para parafrasear y no demorarnos en la historia, ese árbol representa su vida, Nabucodonosor. Todos dependen de usted y usted se siente orgulloso de ser un rey suficiente para todo el mundo. Pero esos emisarios vienen de parte de Dios para decirle que tiene que arrepentirse de su orgullo y reconocer que lo que usted es se lo debe a Dios. Ahí termina la historia. Un sueño interpretado en un momento quizás de la vida de Nabucodonosor, una palabra recibida, pero nada más, simplemente eso. Lo interesante de esta historia es que el versículo 4 del libro de Daniel, que no podemos pasar por alto este versículo, muestra el contexto en el cual Nabucodonosor ha tenido este sueño. Dice el versículo 4: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. ¿Cómo estaba Nabucodonosor? Tranquilo en su casa. ¿Y cómo estaban las cosas en su palacio? Floreciente. Es decir, estaba un día de esos días donde se siente lleno. Y viene el sueño. ¿Y cuántas veces nosotros, así como lo narra el versículo 4, nos sentimos cómodos disfrutando lo que hemos logrado? Nos sentimos satisfechos, nos sentimos llenos, nos sentimos plenos. Días donde todo alumbra y donde usted se siente la estrella de la vida. Todo está alrededor, nada está fuera de control. El Señor Jesús dijo que el grano de trigo, para poder dar fruto, tiene que morir primero. Y eso significa un proceso de muerte para tener vida. Y detrás de esa historia bíblica, sin duda, está reflejado los procesos de quebrantamiento que todos nosotros tenemos que vivir para poder morir a nuestro yo y vivir para nuestro Dios. Cuando Nabucodonosor está cómodo en su casa, tiene este sueño que lo intriga. El sabio Salomón dijo: después del orgullo viene la caída, y tras la arrogancia el fracaso. Dice Proverbios capítulo 16, versículo 18, búsquelo en su Biblia.
Yo leo en la versión La Palabra de Dios para Todos. Proverbios 16:18 dice: después del orgullo viene la caída, y tras la arrogancia el fracaso. Y lo que está diciendo la palabra del Señor es que hay un solo paso del orgullo a la humillación. Hay un solo paso de la soberbia a la caída. Hay un solo paso del orgullo al fracaso. Hay un solo paso de los éxitos, de los triunfos, a las quiebras, a la soledad, al miedo. ¿Y por qué? La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿por qué pasa eso? ¿Qué es lo que sucede en medio de esto? Las Escrituras dicen en el mismo capítulo 4 de Daniel que 12 meses después, y me llama la atención la frase, ¿no? 12 meses después. Quiere decir que Nabucodonosor tuvo el sueño, preste atención a esto y la interpretación, pero no pasa nada. ¿Cuántas veces usted ha recibido una palabra de consuelo, de exhortación, de ánimo, y usted dice: amén, mire, me habló Dios, siento que fue de Dios? Pero pasan los días y se olvida de la palabra. Pasan los meses y se olvida de que Dios tenía con usted una palabra que le estaba hablando a su corazón, y que usted quizás, y yo tal vez, por los afanes, las preocupaciones, las demandas, las agendas llenas de compromisos sociales con nosotros mismos y con los demás, no incluyen un espacio para reflexionar y pensar en el Señor. La Biblia dice que 12 meses después, un día cualquiera, mira ya en el capítulo 4, en el versículo 30, dice que un día cualquiera, 12 meses después, versículo 30, hablando el rey y dijo. ¿Qué dijo el rey? Daniel 4:30. ¿Qué dijo? ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? 12 meses después, cuando él había olvidado el sueño, está caminando por sus palacios. Está contemplando la hermosura de sus jardines. Está viendo la hermosura de todo lo que ha levantado. Y se alaba a sí mismo. Y dice, con un corazón lleno de orgullo, como un pavo real: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿No es acaso esta la ciudad que yo quería? ¿No es acaso esto lo que yo siempre quise y lo que he construido? Y me parece ver en este versículo 30 expresiones familiares en nuestra vida. Yo soy el que he trabajado y he comprado la casa. Yo soy el que he montado este negocio y porque lo administro bien es que me va bien. Yo soy el que he comprado este carro. Mire el carro que me compré. Mire el lujo que tengo. Mira la ropa que utilizo. Mira el perfume que tengo. Yo sí crié bien a mis hijos y hoy son profesionales de éxito y buenas personas porque yo sí los supe edificar. Yo sí tengo una buena salud porque es que yo sí me cuido y yo hago todo lo posible por estar bien. ¿Y cuántas veces nuestro yo se ufana de las cosas que de una u otra manera tenemos o sentimos? Muchas veces usted y yo, sin duda, hemos expresado que ha sido nuestros logros los que nos han permitido tener las cosas. Pero cuando Nabucodonosor estaba elogiándose a sí mismo, dice que todavía no había terminado de hablar lo que estaba afirmando en su corazón, y vino la sentencia de Dios. ¿Y cuál fue la sentencia de Dios? Que ese hombre lleno de fama, de orgullo, de gloria, de temor, de un momento a otro se desquició, quedó como loco. Empezó a asemejar a un cuadrúpedo. Le crecieron las uñas, el cabello le creció y se voló del palacio para vivir en el monte,
comía hierba, le caía la lluvia, el sol, la noche. Y todos aquellos que conocieron al famoso gran rey Nabucodonosor, ahora tienen que hablar del loco Nabucodonosor. Y ese contraste entre la gloria y la locura, entre la fama y el lamento de la caída, entre los honores tributados por sí mismo y de los hombres y la realidad del desprecio, de la humillación, hacen parte de la moneda de la vida. Hablando espiritualmente, usted tiene una moneda en la cual por una cara le dice toda gloria a Dios y por la otra dice toda gloria al hombre. ¿Cuál de las dos, de las sellos de esa moneda es la que usted tiene? Dice la palabra del Señor que Nabucodonosor cayó en esa condición, y la pregunta que nos debemos hacer es: ¿cuál fue el propósito de esto? ¿Para qué cayó? ¿Qué buscaba Dios a través de esto? ¿Y qué vamos a encontrar? Verso 34, primer punto. Los tiempos de prueba en su vida y en mi vida siempre tienen un propósito. Repita conmigo eso ahí en su corazón. Los tiempos de prueba tienen un propósito en mi vida. Sí, cuando usted y yo estamos pasando algún tipo de prueba, detrás de eso no están las personas, no están las situaciones. No, detrás de eso está Dios. Y dice la palabra del Señor que en esa condición, verso 34, texto que ya leíamos, al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Hago énfasis en lo que Nabucodonosor está diciendo: al fin del tiempo. Es decir, aprendió la lección. Es decir, fue confrontado y comprendió que Dios es soberano. Hay cosas que nosotros no entenderemos espiritualmente a menos que pasemos por el proceso del quebrantamiento. Hay cosas que en nuestro corazón se levantan con tanto orgullo que espiritualmente, para ser quebrantado, Dios tiene que romper eso, y lo rompe a través de situaciones que marcan la vida. Dolores, enfermedades, pérdidas, sufrimiento, cosas que nos desajustan en el sentir de que estábamos bien. Pero de un momento a otro, como le sucedió a Nabucodonosor, toda su gloria se convirtió en un animal, como si fuera un loco, viviendo en la hierba y en el monte. Pero mientras él estaba en esa condición, llegó el tiempo donde el Señor habló a su corazón y él pudo entender que Dios era soberano. Mientras mi corazón no entienda que Dios es soberano, mientras mi corazón no comprenda que Él es el que gobierna en todos los asuntos de mi vida, yo no podré adorar a Dios con libertad, ni podré confiar en el Señor, sino que siempre estaré tratando de cuidar el yo, la cara de la moneda que mencioné anteriormente. Cuando el hombre no da la gloria al Señor, siempre está tratando de controlar las cosas que cree que son de Él. Quiere estar en la posición y le da miedo perderla. Quiere estar controlando todo a su alrededor, entremetido en todo lo que le traiga confianza a sí mismo. Y le cuesta pensar que de un momento a otro las cosas se le salgan de la mano. Pero es interesante el texto, porque dice que al fin del tiempo, cuando se cumplió el tiempo, Nabucodonosor alzó sus ojos al cielo, reconoció al Señor. Y por reconocer al Señor, cuando levantó la mirada al cielo, la razón le fue de vuelta, la razón espiritual. Entendió por qué estaba en la tierra. Pudo comprender el significado verdadero de su existencia. Y ahora lo que viene es una declaración de la soberanía de Dios. El verso 34, parte final, termina con frases como esta: bendije al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, el que tiene el dominio sempiterno y reino por todas las edades.
Nabucodonosor tiene que mirar al cielo y reconocer a Dios. Ahora, nosotros también estamos llamados a mirar al Señor. La Biblia tiene un llamado especial a tener puesta nuestra mirada en el Señor. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y la Biblia nos advierte las consecuencias de quitar la mirada del Señor. Es constante las referencias bíblicas que hacen alusión a que su mirada y mi mirada debe estar centrada en Dios. Solo para citar algunos ejemplos. Cuando Dios sacó a Lot de Babilón, de Sodoma y Gomorra, los ángeles le advirtieron a su familia que una vez emprendieran la huida, no fueran a mirar hacia atrás. Sin embargo, la esposa de Lot no aguantó la tentación de mirar qué era lo que estaba sucediendo en Sodoma. Seguramente escuchaba rayos, gritos, y volteó a mirar hacia atrás. Volvió su mirada hacia atrás. Y la Biblia dice que quedó convertida en una estatua de sal. Y lo que quiere decir es que cuando usted está mirando al Señor, no quite su mirada de Él. Quitarla nos puede llevar a hundirnos en las olas de las pruebas, de los fracasos, de las cosas que usted cree que usted puede hacer solo, pero se da cuenta que sin Dios, como dice la palabra, separado de Él, nada podemos hacer. Otro texto que nos hace referencia de no mirar hacia atrás es cuando Israel está saliendo de Egipto y va por el desierto. Sin embargo, ellos quieren, anhelan y desean los puerros de Egipto, las calabazas, los pescados, las cosas que comían en Egipto. Y escuche esto, ese anhelo de volver atrás, ese anhelo de regresar, se convierte en un corazón que no está mirando a Dios, sino que está pensando en el mundo, en las cosas que tenía. La Biblia muestra también que en alguna ocasión el Señor Jesucristo confrontó a una multitud que concurría donde Él estaba, lo buscaban al desierto inclusive. Cuando Él ve toda la multitud que viene a Él, les dice: ustedes no vienen a mí porque yo les dé palabra. Ustedes no vienen a mí porque yo les enseñe. Ustedes vienen a mí porque tienen un interés. Porque se han dado cuenta que yo multiplico los panes, los peces. Y porque se han dado cuenta que yo sano. Pero no me están buscando por un corazón dependiente, sino por un corazón interesado. Y esa es la pregunta que nos debemos hacer todos en esta mañana. Usted allí en casa, mi hermano. Esa es la pregunta que usted tiene que hacerse en su casa. ¿Cuál es la razón por la cual miramos a Jesús? ¿Lo miramos por lo que Él nos da o lo miramos por lo que Él es? ¿Lo miramos por lo que Él significa o lo miramos simplemente por las circunstancias de nuestro yo? En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, están las parábolas. Y una de las parábolas es la del hijo pródigo, que dice que cuando volvió en sí, reconoció la abundancia de lo que había en la casa de su padre. Pudo reconocer que en casa de su padre había bendición, protección. Y muchas veces nosotros caminamos en la vida basados en lo que tenemos, en lo que confiamos. Yo no sé qué tanto confía usted en sus logros, en sus capacidades. No sé de cuántas cosas usted tal vez se siente como Nabucodonosor mirándolas y diciendo: ¿acaso no es esto lo que yo quería? ¿Acaso no es esto lo que yo anhelaba? ¿Acaso no es esto lo que yo tenía? Permítame reflexionar en esto. Los éxitos suyos, más allá que usted y yo reconozcamos al Señor, tienen el sello de aprobación de Dios. Si usted tiene unos hijos bendecidos y han salido adelante, y pensemos que han estudiado una carrera y ahora son excelentes profesionales y están bien tanto económicamente como de salud, como de familia, nunca vaya a decir: yo sí supe criar a mis hijos.
Yo sí les enseñé a trabajar, yo sí les enseñé a estudiar, yo sí les enseñé a ganarse la vida honestamente, yo sí les enseñé el camino, y eso es algo que ellos tienen que agradecerme de por vida. No, no fue usted, fue Dios, que quiso utilizarlo a usted y encontró en sus hijos una tierra que absorbió los consejos y preparó el camino de bendición. Nunca vaya a decir, es que yo sí sé de negocios, por eso es que yo tengo este buen negocio. Porque yo sí sé qué es desarrollar empresa. Yo soy hábil en los negocios. Yo tomé este negocio quebrado y en mis manos lo transformé, y mire cómo está ahora de próspero. No diga eso. Fue Dios en que su gran misericordia lo ha querido utilizar y prosperar, pero es Dios. No diga, es que yo sí me cuido, es que yo sí tengo cuidado en mi alimentación, yo sí cuido mi cuerpo. No, no es usted, es Dios el que coloca en su corazón el sentir como el hacer. Nunca piense que usted es el que ha conquistado las cosas. No diga, gracias, yo sí tengo una pensión y es que la administro bien y por eso tengo una buena pensión, porque trabajé y pensé en mi vejez. No, usted no pensó en su vejez. Fue Dios el que pensó en usted. Fue Dios el que trajo eso. Nunca diga, es que yo sí tengo una buena finca y vea cómo la tengo de bonita. No, esa finca no es suya. Fue Dios el que a través de su mano le ha bendecido y le ha permitido tener una buena finca para mostrar la gloria de Dios a las demás personas. Dicho de otra manera, nunca vaya a pensar como Nabucodonosor, que se creía el dueño de las cosas, cuando era Dios el que se las había provisto y lo había bendecido. Estamos. Es Dios. Diga conmigo, es Dios. Pablo, escribiéndole a los colosenses, dice, pues si habéis resucitado, capítulo 3 de Colosenses, versículo 1 y 2, dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba y no en la de la tierra. En esto debemos ser cuidadosos, hermanas y hermanos. Debemos tener una conexión espiritual con el Señor siempre, para orar, para alabar, para buscar su presencia y pedirle constantemente su dirección. Ahora, ya entendemos para qué. Entonces, si usted está pasando una prueba, llámese como se llame, no busque culpables, es que fue fulano, fue sutanejo, fue perencejo. No. Busque en esa prueba el proceso del quebrantamiento para bendecirlo. Busque en esa prueba qué es lo que Dios le está enseñando o qué es lo que Dios me está enseñando. Porque a través de esa prueba usted tal vez ve problemas. Es que fue perencejo, me carga envidia, fue sutanejo, fue él, fue que fulano de tal dijo. No, detrás de cada prueba hay un propósito de bendición. Segundo, ¿cuál es la voluntad de Dios en medio de las pruebas? ¿Cuál es la voluntad de Dios en medio de las pruebas? En el versículo 35, Nabucodonosor puede ver la soberanía y suficiencia de Dios en todos los destinos del hombre. Dice el verso 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En este versículo 35, Nabucodonosor reconoce que Dios es soberano y que Él determina todo. Que lo que Él había construido y su palacio y su gloria no era nada ante la grandeza y la suficiencia de Dios. Que los hermosos palacios que él consideraba que eran de él, estaba equivocado, pues era de Dios. Y que todo lo que él tenía no era nada, sino era porque Dios lo había permitido. Y entiende que Dios es un Dios que es soberano en los cielos y en la tierra, y que cuando él toma una decisión, no hay nada ni nadie que lo pueda impedir. Cuando Dios dice algo, se cumple. Y Nabucodonosor, el que era el hombre más poderoso en ese momento, a través de esta prueba está dando fruto de reconocimiento que Dios es. San Agustín de Hiponia alabó la prueba y en uno de sus escritos dice
Bendita prueba que con arroyos impetuosos me ha llevado al quebrantamiento para reconocer que Jesús es mi Señor. Si no es por la prueba que le sacude y le golpea y le tritura, tal vez usted no habría mirado a Dios. Si no es por ese problema en su familia, si no es por ese problema de salud, si no es por ese problema económico, si no es por esa situación existencial que le desubicó, si no es a través de la prueba de un familiar, de un hijo, de una hija, que le sacudió para que se diera cuenta que en nuestra soberbia no hacemos nada, sino que es Dios. Las palabras que nos narra el versículo 35, dichas por el hombre más poderoso en ese momento del mundo, es una lucha espiritual. Porque si hay una lucha espiritual en la vida, es el que usted y yo terminemos reconociendo a Dios como el Señor. Es una lucha espiritual. No es simplemente una declaración, no es una declaración, es una lucha. Porque nosotros buscamos honra. Porque nosotros estamos tratando de construir la historia y ser los protagonistas principales de nuestra historia. Pero solo a través de procesos de quebrantamiento somos llevados a reconocer que Jesucristo es el Señor, que Él merece toda la gloria, toda la honra en nuestras vidas. Quiero que usted me acompañe en una pregunta que solo su imaginación la puede construir en esta mañana. ¿Qué sucedió mientras Nabucodonosor estaba como un animal comiendo hierba? Porque su capacidad humana fue puesta en condiciones de un animal. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo fue que él pudo levantar su mirada y reconocer a Dios? ¿Cómo fue que se produjo ese milagro? Piénselo usted que ha sido un lector de la Biblia. ¿Cómo fue que él se dio cuenta al fin de cuentas que era Dios el que lo estaba tratando? Permítame mostrarle dos caminos para entenderlo. Por un lado, Dios llevó a Nabucodonosor al fracaso y por ende a la soledad. Nabucodonosor tenía una mentalidad poseída de animal, pero también tenía momentos de lucidez y sin duda decía: ¿cómo me han crecido las uñas? ¿Cómo estoy de feo? Pero ya no están aquí las doncellas, ya no están aquí los príncipes, mis amigos, me han dejado solo. Y se pudo dar cuenta que todo lo que usted tiene es un cascarón de vanidad, que usted hoy puede estar gozándose de muchas cosas. Pero que venga la prueba, a ver. Que venga la prueba. Usted tiene dinero y tiene amigos. Usted tiene alguna posición social y tiene. ¿Cómo es esa posición social? Pero que venga la prueba y mire a ver cuántos quedan. Y se va a dar cuenta que va a quedar en última instancia solo. ¿Sí o no? Se va a sentir solo. Se va a sentir que aquellas cosas que eran para usted la fuerza de su gloria ya no existen. Y entonces cuando él está en esa soledad, cuando se siente en lo más profundo del vacío, Dios hace lo segundo, y es permitir reconocer que aún queda Dios. Y permitir reconocer que aún en los más profundos abismos de la frustración y del fracaso, Dios aparece como el Señor y Salvador de su vida. Y en eso se ve evidenciado a un Dios de misericordia que transforma y da oportunidades a la vida. De tal manera que Nabucodonosor, cuando reconoce la grandeza de Dios y su poder, está diciendo: he aprendido a partir del hecho que Dios se ha revelado a mi vida, que lo único que es cierto es Dios. Mi hermana, mi hermano, usted puede tener dinero, usted puede tener posesiones, usted puede tener salud, usted puede ser joven, viejo, adulto, yo qué sé. Todo eso pasará. Lo único cierto que usted tiene es a Dios. Lo único cierto.
Y eso es lo que Nabucodonosor está diciendo. Y por eso, en tercer lugar, cuando reconoce la grandeza de su Señor, va a ser restaurado. Y hay algo interesante en este texto, verso 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, ahora sí lo buscan, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Cuando Nabucodonosor es restaurado, entonces empieza a ser restaurado su reino, empieza a ser restaurado las relaciones de dignidad que tenía, empieza a ser reconocido nuevamente. Pero ahora los que se acercan a él, porque ya está bien, tienen a un Nabucodonosor transformado. Porque ya no es un Nabucodonosor que se va a centrar como el eje de la reunión o del reino, sino que ahora Nabucodonosor está reconociendo que hay un proceso de restauración por causa de la misericordia de Dios. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, fue para restaurarnos, fue para transformarnos. Y por eso, cuando usted y yo creemos en el Señor Jesús, la imagen del Dios invisible se hace visible a través de nuestra fe en Jesucristo. Y a través de la fe en Jesús nosotros somos restaurados o recreados nuevamente a la imagen del Dios soberano. Todos sabemos que por causa del pecado la imagen de Dios se desfiguró en nuestro espíritu. Pero a través de la fe en Jesucristo somos restaurados nuevamente a esa comunión que nos lleva a reconocer que si no fuera por la misericordia del Señor, usted no sería. Por eso los cristianos que adoran y exaltan al Señor aprenden a reconocerlo en cada circunstancia de la vida. Aprenden a entender que su caminar en la vida primeramente es corto comparado con la eternidad. Y en segundo lugar, cada paso que viven lo hacen dependiendo de Dios, entendiendo incluso que si se está pasando por pruebas, luchas, Dios tiene el control de ellas. Que aún la misma muerte, cuando llegare, no se levantará triunfante sobre nosotros, porque nosotros resucitamos en Cristo. Y aún las pruebas, por más duras que sean, están triturando el grano para que dé fruto y reconozca la grandeza del Señor. Por lo tanto, es gratificante entender en la prueba el proceso de Dios. Y por lo tanto, cara de darle la gloria a Dios, gratificante que en medio de la prueba usted pueda darle la gloria a Dios. Y por lo tanto es frustrante, doloroso y perturbador estar en la prueba y querer yo tener el control de ella. Nabucodonosor termina diciendo, alabando y glorificando al Señor, cuando dice, verso 37, ahora yo, Nabucodonosor, el que ya no es el del versículo 30, el verso 37 dice, ahora yo, Nabucodonosor, vea lo que dice, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Nabucodonosor está testificando ahora como rey y dice, yo alabo a Dios, yo exalto la grandeza del Señor, engrandezco su nombre, porque yo ya no soy el Nabucodonosor que se creía el dueño de estas cosas, sino que aprendí a través de la lección del quebrantamiento que solo Dios y nada más que Él merece la gloria, la honra y la alabanza. A manera de aplicación, dos enseñanzas nos deja esta reflexión. Primero, Dios utiliza procesos para romper nuestra confianza centrada en nosotros mismos y no en la gracia de Dios. Esa es la primera aplicación. Dios utiliza procesos para romper nuestra confianza centrada en nosotros mismos. Lo segundo, después de que destruye esa confianza en nosotros mismos, florece la adoración y la dependencia a nuestro Dios. Que Dios nos ayude a colocar nuestra mirada en Él y aceptar su soberanía en cada uno de nosotros. Ahí como está sentado, vamos a reflexionar, ahí en silencio, en silencio.
Y piensa un momento cuál es o cuáles son las cosas que a usted le hacen creer que tiene el control de ellas. Piensa en este momento, tal vez Dios a través del Espíritu Santo le muestra. Y en este momento usted está entendiendo que hay cosas que usted como Nabucodonosor se siente a alabar y a decir: esto lo he hecho yo. Ahora, piense en los procesos de prueba que ha vivido. Piense en los procesos de prueba, si los ha entendido, porque a veces pasamos las pruebas y no las entendemos. Y piense que detrás de esa prueba hay un proceso de quebrantamiento. Y tal vez usted ha mirado a una persona a su lado, usted ha dicho: es fulano de tal, es perencejo, es sutanijo, fue la culpa de fulano de tal. Pero Dios te está diciendo: no, soy yo que me he glorificado para tratarte, para que puedas morir a tu yo y pueda germinar una adoración y una alabanza en tus labios que reconoce la grandeza de mi nombre en tu vida. Señor, nosotros reconocemos que tú eres Dios, que todo lo que somos es porque a ti te ha placido, que tú das vida y quitas la vida cuando quieres, que tú honras al que quieres honrar y tratas al que quiere tratar, y tú eres Dios. Y Dios, en esta hora, en el nombre de tu Hijo amado, te pido, Dios de la gloria, que mi vida siempre esté centrada en ti, dándote el honor debido a tu nombre. Así oramos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bendiciones.